Francia, finales del siglo XVIII. Un país al borde del abismo con un pueblo hambriento, nobles viviendo en palacios y un rey que parecía más perdido que su reino. Mientras los privilegiados disfrutaban de lujos y exenciones, el resto soportaba impuestos, hambre y la desesperanza de un cambio imposible. Pero en 1789 todo cambió. Un grupo de ciudadanos comunes decidió que ya era suficiente. Se alzaron contra siglos de opresión y desataron una tormenta que no solo destruyó la monarquía, sino que sacudió al mundo entero. Esta es la historia de la Revolución Francesa, un evento lleno de drama, luchas, ideales y giros inesperados. Desde la toma de la Bastilla hasta el fin del antiguo régimen, te contamos cómo un pueblo transformó su destino y marcó el inicio de la era moderna. Prepárate para descubrir cómo un grito de libertad cambió la historia para siempre, pero muy pronto la continuación de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa 1789 a 1799 fue un evento transformador que marcó el final del antiguo régimen y el inicio de la era moderna. Francia era entonces una monarquía absolutista bajo Luis XVI, donde la sociedad estaba dividida en tres estamentos: clero, nobleza y tercer estado, campesinos, burgueses y artesanos. El tercer estado, aunque representaba el 98% de la población, sufría las mayores cargas fiscales y carecía de representación política efectiva. La desigualdad social y las malas decisiones económicas de la corona provocaron un creciente descontento que estallaría en una revolución. El sistema feudal, base del antiguo régimen, estaba estructurado en tres estamentos. Los primeros dos, el clero y la nobleza, gozaban de privilegios exclusivos que los colocaban en la cúspide de la jerarquía social. El clero, a pesar de representar menos del 1% de la población, era dueño de vastas propiedades y recibía ingresos significativos mediante el diezmo, un impuesto obligatorio pagado por los campesinos. Además, estaba exento de impuestos directos, como la taille, lo que significaba que no contribuía a las arcas del Estado pese a su considerable riqueza. La nobleza, por su parte, constituía alrededor del 2% de la población y controlaba gran parte de las tierras agrícolas. Disfrutaba de derechos señoriales que les permitían cobrar rentas y exigir servicios a los campesinos que trabajaban sus tierras. Como clase privilegiada, también estaba exenta de los principales impuestos y tenía acceso exclusivo a los más altos cargos políticos, militares y administrativos. Este grupo era un bastión de poder y conservadurismo, reacio a cualquier cambio que pusiera en peligro sus privilegios. Por otro lado, el tercer estado, que incluía a campesinos, artesanos y la burguesía, comerciantes y profesionales, representaba el 98% de la población. Este grupo soportaba casi toda la carga fiscal del reino, incluyendo impuestos como la taille, la gabela, un impuesto al consumo de sal, y otras contribuciones locales. Además de ser económicamente explotado, estaba excluido del poder político. Aunque la burguesía había prosperado económicamente gracias al comercio y las manufacturas, carecía de acceso a los círculos de poder reservados para la nobleza. La vida para los campesinos era particularmente dura, no solo debían pagar impuestos al Estado y al señor feudal, sino también el diezmo al clero, quedando con poco para su subsistencia. Las malas cosechas y la falta de derechos legales incrementaban su precariedad, generando un resentimiento creciente hacia los otros estamentos. Esta desigualdad estructural fue uno de los factores determinantes que llevaron al estallido de la Revolución Francesa, al convertir al tercer estado en el motor de cambio político y social. El déficit financiero del gobierno francés era uno de los problemas más graves que enfrentaba el antiguo régimen en las décadas previas a la Revolución Francesa. Francia había acumulado una deuda inmensa debido a su participación en conflictos militares internacionales. La Guerra de los 7 Años, 1756 a 1763, en la que Francia se enfrentó a Gran Bretaña por el control de territorios coloniales, terminó en derrota para Francia, con la pérdida de importantes posesiones en América del Norte y la India. Posteriormente, el gobierno francés decidió intervenir en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, 1775 a 1783, apoyando a los colonos contra Gran Bretaña. Aunque esta vez la participación concluyó en victoria para los aliados estadounidenses, el costo fue exorbitante. Francia financió esta guerra a través de préstamos y emisión de deuda, lo que incrementó significativamente su déficit fiscal y dejó al país al borde de la bancarrota.
A pesar de estas deudas acumuladas, el sistema fiscal de Francia era incapaz de generar suficientes ingresos para cubrir los gastos del Estado. Esto se debía en parte a que los grupos más ricos y poderosos, como la nobleza y el clero, estaban exentos de pagar impuestos directos, mientras que el tercer estado soportaba toda la carga fiscal. Este sistema profundamente desigual no solo limitaba los ingresos, sino que también alimentaba el descontento social. En medio de esta crisis financiera, el año 1788 trajo consigo malas cosechas debido a fenómenos climáticos extremos, como inviernos severos y veranos inusualmente secos. Estos eventos afectaron gravemente la producción agrícola, especialmente de trigo, lo que provocó una disminución en la oferta de alimentos básicos como el pan, que era el sustento principal de las clases populares. El precio del pan se disparó, llegando a representar hasta el 80% de los ingresos de una familia trabajadora. Esta crisis alimentaria no solo exacerbó la pobreza, sino que también generó disturbios y protestas en las ciudades y el campo. En este contexto, el descontento del pueblo se intensificó. Para la mayoría de los franceses, la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas económicos y garantizar el suministro de alimentos básicos puso en evidencia la incompetencia del antiguo régimen. Esta combinación de deuda insostenible, un sistema fiscal injusto y una crisis alimentaria creó un caldo de cultivo perfecto para el estallido revolucionario en 1789. Durante el siglo XVIII, la Ilustración surgió como un movimiento intelectual que transformó la forma de pensar sobre la política, la sociedad y la economía. Intelectuales como Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y Montesquieu desafiaron los fundamentos del absolutismo y el sistema feudal del antiguo régimen, proponiendo ideas revolucionarias que inspiraron a toda una generación. Rousseau defendió la idea de la soberanía popular en su obra El contrato social, 1762. Según él, la autoridad legítima no proviene del derecho divino de los reyes, sino del consentimiento del pueblo. Introdujo el concepto de que las leyes deben ser una expresión de la voluntad general, donde todos los ciudadanos tienen un papel en su creación. Además, criticó la desigualdad social en discursos sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres en 1755, argumentando que la propiedad privada era una fuente de injusticia. Sus ideas fomentaron la noción de que el pueblo tenía derecho a levantarse contra gobiernos tiránicos. Voltaire, conocido por su agudo estilo crítico y satírico, atacó la intolerancia religiosa, el fanatismo y la opresión política en obras como Cartas filosóficas, 1734. Abogó por la libertad de pensamiento, de expresión y de religión, ideas revolucionarias en una Francia donde la Iglesia y la monarquía mantenían un control estricto sobre la sociedad. Aunque no era un defensor radical de la democracia, sus escritos cuestionaron el absolutismo y reforzaron el rechazo al poder despótico de los reyes. Montesquieu es célebre por su obra El espíritu de las leyes, 1748, donde propuso la teoría de la separación de poderes. Argumentó que el poder debe dividirse entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial para evitar el despotismo. Este modelo de gobierno influyó directamente en las reformas políticas posteriores a la Revolución Francesa y fue una inspiración para la Constitución de 1791. Montesquieu también estudió cómo las leyes deberían adaptarse a las características de cada sociedad, promoviendo la idea de un gobierno racional y justo. Estas ideas, inicialmente difundidas entre la burguesía educada, tuvieron un efecto profundo en el rechazo a los privilegios del clero y la nobleza. La burguesía encontró en estos filósofos una justificación teórica para exigir igualdad ante la ley, derechos políticos y económicos, y la eliminación de los privilegios feudales. Al mismo tiempo, las clases populares adoptaron sus conceptos de libertad e igualdad para justificar sus demandas de justicia social. Las salas de lectura, los cafés y los salones literarios se convirtieron en puntos de encuentro donde se discutían estas ideas. Además, la censura fue incapaz de detener la circulación de obras clandestinas, panfletos y periódicos que popularizaban los conceptos ilustrados. Estas ideas no solo influenciaron a Francia, sino que también encontraron eco en las colonias americanas, como en la Revolución de Independencia de los Estados Unidos. Los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que se convertirían en el lema de la Revolución Francesa, tienen raíces directas en los ideales de la Ilustración. Las obras de Rousseau, Voltaire y Montesquieu sirvieron de guía para los revolucionarios en su lucha por un sistema más justo, derribando las estructuras opresivas del antiguo régimen. Luis XVI, enfrentado a una grave crisis fiscal y política,
tomó la decisión de convocar a los Estados Generales en mayo de 1789. Esta asamblea no se había reunido desde 1614 y consistía en representantes de los tres estamentos sociales de Francia, el clero, primer estado, la nobleza, segundo estado, y el tercer estado, que representaba al resto de la población, incluyendo a la burguesía, los campesinos y los trabajadores urbanos. La principal razón de la convocatoria era buscar soluciones para la creciente deuda nacional y el déficit presupuestario, exacerbado por las guerras y el despilfarro de la corte. Sin embargo, desde el principio el tercer estado, que constituía la mayoría de la población, planteó que la crisis no era solo financiera, sino también política y social. Este grupo exigía reformas profundas que abordaran las desigualdades del sistema feudal, como la abolición de los privilegios fiscales de la nobleza y el clero, así como una representación más equitativa en la toma de decisiones. El sistema tradicional de votación en los Estados Generales otorgaba un voto a cada estamento, lo que significaba que el clero y la nobleza, aliados en sus intereses, podían superar al tercer estado, aunque este último representaba aproximadamente el 98% de la población francesa. Ante esta injusticia, los representantes del tercer estado pidieron que las votaciones se realizaran por cabeza, es decir, contando los votos individuales de los diputados. Esta propuesta fue rechazada por los estamentos privilegiados, lo que provocó una ruptura irreparable. El 17 de junio de 1789, en un acto de desafío, los representantes del tercer estado declararon que constituían una Asamblea Nacional, afirmando que eran los únicos legítimos para representar la voluntad de toda la nación francesa. Este momento marcó un punto de inflexión en la Revolución Francesa, ya que el tercer estado ya no buscaba simplemente reformas financieras, sino un cambio completo en el sistema político. La situación escaló aún más cuando el 20 de junio, tras encontrar cerradas las puertas de su sala de reuniones, los miembros de la Asamblea Nacional se reunieron en un salón de juegos cercano y realizaron el famoso juramento del juego de pelota. En este juramento prometieron no separarse hasta haber redactado una nueva constitución para Francia, desafiando abiertamente la autoridad del rey. Luis XVI intentó inicialmente controlar la situación, convocando a representantes de todos los estamentos para trabajar juntos, pero su respuesta fue vacilante y no logró calmar las tensiones. El apoyo popular a la Asamblea Nacional creció rápidamente, especialmente en París, donde los disturbios y las manifestaciones reflejaban el descontento generalizado con la monarquía. Este proceso marcó el inicio del fin del antiguo régimen y sentó las bases para las transformaciones radicales que seguirían en los años posteriores.